dos agentes de policía blancos detuvieron a una mujer negra en una calle tranquila, acusándola de falsificar documentos y hacerse pasar por una agente federal. Pero lo que no sabían era que esta mujer no era una ciudadana común, estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría las tornas. Lo que sucede a continuación te dejará en shock. Sintoniza H2, Hilo Negro para conocer la historia completa. No olvides dejar un comentario compartiendo tus opiniones y suscribirte al canal para mantenerte al día con nuestros últimos vídeos. Porque la verdad merece ser contada. Empecemos. El sol de la mañana comenzaba a despuntar sobre las animadas calles de Madrid. La ciudad estaba viva, como siempre a esa hora, bocinas de coches, gente apresurándose hacia el trabajo y el murmullo lejano de conversaciones mezclado con el chirrido ocasional de neumáticos mientras los conductores navegaban por las concurridas calles. La atmósfera era un caos familiar, típico del ritmo acelerado de la vida urbana. María, una mujer negra de unos 35 años, no era ajena a estas calles. Había vivido en Madrid durante años, moviéndose por sus bulliciosas carreteras y su a veces intimidante ambiente con soltura. Esa mañana, conducía hacia una reunión en el centro de Madrid, intentando adelantarse al tráfico de la hora punta. Su elegante coche gris oscuro avanzaba por la autopista, esquivando el tráfico con precisión practicada. Acababa de aparcar en una calle tranquila cerca de una cafetería que solía visitar antes del trabajo cuando una extraña sensación la invadió. Era un presentimiento, un tirón inexplicable en su interior, como si algo no estuviera bien. María lo ignoró, pensando que era solo una inquietud pasajera, algo que todos sienten de vez en cuando. Al salir del coche, sus tacones resonaron contra el pavimento, ajustó su abrigo y respiró el fresco aire matutino. Fue entonces cuando los vio, dos agentes de policía caminando hacia ella. Su presencia fue repentina, aunque no era raro ver policías en la zona. Sin embargo, la forma en que se acercaron a ella se sentía diferente, casi deliberada. «Señora, deténgase ahí». La voz del agente López sonó fuerte, cortante y autoritaria. Era un hombre alto, de tez clara, con una expresión seria que puso a María en alerta. A su lado, su compañero, el agente Gómez, más bajo y con un tic nervioso en su postura, lo seguía de cerca. María se quedó paralizada por un momento, desconcertada por la orden. No entendía por qué la habían señalado. No había excedido el límite de velocidad, no había infringido ninguna norma de tráfico, nada parecía fuera de lo normal. Se quedó quieta, intentando evaluar la situación, sin saber cómo responder. «Disculpe, agente, ¿cuál es el problema?», preguntó María, con voz tranquila pero teñida de confusión. El agente López no respondió de inmediato. En cambio, dio unos pasos más hacia ella, entrecerrando los ojos como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. «Retroceda y mantenga las manos a la vista», ordenó López. Su tono era firme, sin dejar espacio para negociar. La confusión de María creció. Obedeció, colocando las manos sobre el capó de su coche, intentando entender la situación. ¿Era un error? ¿La habían confundido con otra persona? No lo sabía, pero su instinto le decía que debía mantenerse calma para no empeorar las cosas. «Señora, se está negando a cumplir», habló por fin el agente Gómez, con un tono cargado de sospecha. Su mano estaba cerca de su cinturón, como si estuviera listo para tomar su radio o su arma en cualquier momento. El corazón de María dio un vuelco. No se había negado a cumplir. Solo había pedido una explicación. ¿Por qué estaba pasando esto? Su mente se aceleró mientras consideraba sus opciones. Podía sentir cómo la tensión aumentaba, la situación se volvía más seria por segundos. Pero aún nadie le había dicho por qué la habían detenido. «Solo quiero entender qué está pasando, ¿por qué me están parando?», preguntó María, con voz firme pero con un dejo de frustración. Tenía derecho a saber, ¿no? El agente López guardó silencio por un momento, intercambiando una rápida mirada con Gómez. No estaba dispuesto a ceder. «Coincide con la descripción de una sospechosa involucrada en actividades fraudulentas», dijo finalmente López, aunque la explicación sonaba débil, vaga y, francamente, totalmente inesperada. La confusión de María se intensificó. ¿Qué clase de actividades fraudulentas podría estar involucrada ella? María intentó mantener la calma, pero las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Actividades fraudulentas? ¿Ella?
La idea era absurda. En lugar de discutir, decidió indagar más. ¿Actividades fraudulentas? ¿De qué tipo de actividades estamos hablando? Ni siquiera sé de qué va esto, dijo María, intentando dar sentido a la extraña acusación. Señora, solo coopere, dijo el agente López, con la paciencia agotándose. No estamos pidiendo mucho. Solo siga nuestras instrucciones. La mente de María daba vueltas. Estaba haciendo todo bien, mantenerse calma, hacer preguntas, intentar entender por qué estaba pasando esto. Pero parecía que estaban decididos a hacerla parecer una criminal, sin importar la verdad. No he hecho nada malo, dijo María con firmeza, manteniendo su posición. Las palabras se sentían poderosas, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas escalaran más. El agente Gómez dio un paso adelante, sus ojos saltando entre María y su compañero. Su voz era casi inaudible, pero María pudo percibir el juicio en sus palabras. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señora, murmuró Gómez, pero sonaba más como una acusación que como una explicación. El estómago de María se retorció. Había enfrentado situaciones como esta antes, la incómoda sensación de ser escrutada y juzgada sin razón alguna más que el color de su piel. Era algo a lo que había aprendido a enfrentarse, pero nunca se hacía más fácil. No sé por qué está pasando esto, dijo María, pero su voz comenzaba a temblar. La impotencia se estaba filtrando. Era como un guión que había visto repetirse antes, uno que siempre terminaba con ella siendo malentendida, maltratada o algo peor. Podía sentir su enfado creciendo, pero lo reprimió. No quería empeorar las cosas. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, el agente López dio un paso adelante y tomó el brazo de María. La brusquedad de la acción la hizo retroceder, pero no se soltó. Está usted detenida, dijo López con frialdad. Por obstrucción a la justicia. María parpadeó. ¿Obstrucción a la justicia? ¿Qué había hecho ella para obstruir nada? Las palabras parecían irreales. ¿Realmente estaba sucediendo esto? ¿La estaban arrestando por algo que ni siquiera había hecho? No estoy resistiéndome, dijo María, con voz firme a pesar del miedo que se arremolinaba en su pecho. No había hecho nada malo, y se negaba a dejar que pensaran lo contrario. Pero los agentes no escuchaban. No les importaba la verdad. Ya habían decidido. La esposaron rápidamente, no con suavidad, sino con fuerza, como si fuera una amenaza. Ni siquiera intentaron ocultar su desdén. El peso de las esposas en sus muñecas era un cruel recordatorio de la situación en la que ahora estaba atrapada. Pero María se mantuvo decidida. No les daría la satisfacción de ver su miedo. No dejaría que la quebraran. Llévenla a comisaría, dijo el agente Gómez, con voz dura y definitiva. Mientras la conducían, María miró por última vez su coche. Su maletín seguía en el capó, intacto. Y sin embargo, en ese momento, parecía que todo su mundo se había puesto patas arriba. Los agentes ignoraron sus protestas, empujándola al asiento trasero del coche patrulla con fría indiferencia. María solo podía sentarse allí, intentando calmar su mente, intentando ordenar sus pensamientos. Esto no había terminado. No podía terminar así. Mientras el frío metal de las esposas se clavaba en sus muñecas, María sintió una oleada de incredulidad. No podía comprender qué estaba pasando. La situación se estaba saliendo de control, y aún no tenía respuestas claras. El agente López había dejado claro que estaba detenida por un vago cargo de obstrucción, pero ¿qué había obstruido ella? Solo había hecho preguntas, intentado entender qué había hecho mal. ¿Eso era ahora un delito? El aire frío del exterior parecía helarla aún más mientras la obligaban a subir al asiento trasero del coche patrulla, su cuerpo aún rígido por la conmoción. El agente Gómez se sentó al volante, y López lo siguió en el asiento del copiloto. El motor del coche rugió al encenderse, y se alejaron de la calle, con la mente de María llena de preguntas sin respuesta. Se sentó en silencio en la parte trasera, mirando las luces borrosas de la ciudad que pasaban por la pequeña ventana. Los faroles proyectaban sombras fugaces sobre su rostro, resaltando la incertidumbre y frustración que ahora la definían. Sus pensamientos estaban dispersos. Sabía que no había cometido ningún delito, y sin embargo, allí estaba, en la parte trasera de un coche patrulla, siendo llevada a una comisaría por algo que parecía completamente injusto.
¿A dónde me llevan?, preguntó finalmente María, con voz calma pero firme. Se negaba a dejar que el miedo la dominara. El agente López giró la cabeza, con un destello de molestia en el rostro. A comisaría, respondió secamente, dejando claro que no estaba dispuesto a responder más preguntas. María exhaló lentamente, intentando mantener la compostura. No estaba segura de si eran las esposas o la comprensión de cuán injustamente la estaban tratando, pero el peso de la situación le oprimía el pecho. La injusticia de todo aquello la hacía sentirse asfixiada. ¿Por qué la estaban tratando así? ¿Qué había hecho mal? Miró el pequeño bolso que llevaba, su bolso, que ahora estaba a su lado en el asiento. Contenía todas sus pertenencias personales, las pequeñas cosas que definían su vida diaria, su cartera, teléfono, llaves y algunos documentos que llevaba para el trabajo. Hace solo unos momentos estaban en su poder, pero ahora estaban fuera de su alcance, fuera de su control. La mirada del agente Gómez se cruzó brevemente con la suya a través del retrovisor, su expresión difícil de leer. María había notado un momento de vacilación antes cuando habló, y se preguntó si él también estaba cuestionando lo que estaba pasando tanto como ella. Pero si tenía dudas, no las mostraba. El silencio en el coche era ensordecedor. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del motor y el ocasional clic de las radios de los agentes, que parecían aumentar la tensión en el vehículo. El coche continuó su ruta, y María centró su atención en el paisaje que pasaba afuera. Las calles familiares de Madrid, antes tan reconfortantes, ahora se sentían extrañas e intimidantes. ¿Cómo había escalado todo tan rápido? Todo estaba ocurriendo demasiado deprisa. Un minuto, estaba aparcada en la calle, ocupándose de sus asuntos, y al siguiente, estaba detenida sin motivo. No tenía sentido. Tras lo que pareció una eternidad, el coche patrulla finalmente se detuvo frente a un edificio anodino, la comisaría. La alta e imponente estructura se alzaba ante ellos, un símbolo cotidiano de las fuerzas del orden. Pero para María, parecía una fortaleza, un lugar donde la retendrían sin respuestas. Miró por la ventana, con el estómago hundido mientras el coche se detenía. Nunca había estado dentro de una comisaría, y la idea de estar atrapada allí, de ser tratada como una criminal cuando no había hecho nada malo, la llenaba de una profunda sensación de injusticia. El agente López salió del coche primero, cerrando la puerta con una fuerza que hizo que María se estremeciera. Gómez lo siguió, rodeando el vehículo sin hablar. María se quedó sentada por un momento, aún en shock, con sus pensamientos girando mientras intentaba entender qué había pasado. «Vamos, baje», ladró López, con voz áspera. María no tuvo más remedio que obedecer. La condujeron fuera del coche, con los brazos esposados restringiendo sus movimientos. Los agentes la guiaron hacia la entrada de la comisaría, y María respiró hondo mientras se preparaba para lo que vendría. El interior de la comisaría era frío y estéril, con paredes pintadas de un blanco institucional severo. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando una luz fría y clínica sobre todo. El aire olía a desinfectante y al leve aroma de café viejo. Era un lugar que parecía diseñado para intimidar, para hacer que personas como María se sintieran pequeñas e insignificantes. Los agentes condujeron a María por un pasillo austero. El eco de sus pasos reverberando en las paredes. Cada paso que daba se sentía más pesado, su mente acelerada mientras intentaba procesar la situación. ¿Por qué no le decían nada? ¿Por qué no le daban la oportunidad de explicarse? Llegaron a una pequeña habitación sin ventanas, y el agente López abrió la puerta. Dentro, había una silla de metal, atornillada al suelo, y una mesa sencilla. No era más que una sala de interrogatorios estéril. «Siéntese», ordenó López, con tono brusco. María tomó asiento, con la mente aún en un torbellino por los eventos. Las esposas se clavaban en su piel mientras intentaba relajarse, con las palmas sudando a pesar del frío en la habitación. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado, pero parecían horas. El silencio en la sala era casi asfixiante. Los agentes salieron de la habitación, cerrando la puerta tras ellos con un fuerte clic. María se quedó sola, sentada en el espacio frío e insensible. Miró a su alrededor, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. Las duras luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza, proyectando sombras largas y afiladas en el suelo. Cerró los ojos, intentando estabilizar su respiración. Esto no podía estar pasando.
No tenía sentido. No había hecho nada malo, y sin embargo, allí estaba, encerrada en una pequeña habitación sin explicación, sin respuestas. Tenía que aferrarse a la esperanza. Tenía que creer que, de alguna manera, esto se resolvería, que la verdad saldría a la luz. Pero la sensación de temor era imposible de sacudir. No tenía idea de qué vendría después. Break time igual a Spanish, Spain, diagonal. Las duras paredes estériles de la sala de detención se sentían aún más sofocantes para María mientras los minutos se alargaban en horas. La habían dejado sola, con la mente girando en un torbellino de confusión, frustración y miedo. No tenía idea de cuánto tiempo había estado sentada allí, pero el silencio a su alrededor era opresivo. Cada tic del reloj parecía hacerla más y más ansiosa. Podía sentir el peso de la injusticia presionando sobre sus hombros, y cuanto más pensaba en la situación, más imposible parecía. ¿Por qué había pasado esto? ¿Qué había hecho para merecerlo? Los pensamientos de María se interrumpieron cuando escuchó el leve sonido de pasos fuera de la puerta. Al principio, pensó que era solo otro guardia pasando por allí, pero cuando los pasos se detuvieron y la puerta se abrió de golpe, sintió un repentino alivio. En el umbral estaba un hombre con un traje impecable, sosteniendo un maletín, su abogado. María dijo con una sonrisa reconfortante, aunque sus ojos revelaban un sentido de urgencia. Estoy aquí para ayudarte. Todo va a estar bien. María no pudo evitar el suspiro de alivio que escapó de sus labios mientras se ponía de pie rápidamente, ansiosa por escapar del aislamiento opresivo de la sala. Gracias a Dios, dijo suavemente, con la voz temblorosa. No sé qué está pasando. No sé por qué me están haciendo esto. Su abogado dio un paso adelante, con una mirada firme y tranquilizadora mientras ponía una mano en su hombro. Sé que esto es difícil, pero llegaremos al fondo de esto. Me aseguraré de que te traten justamente. El abogado se llamaba Javier Martínez, un experimentado abogado penalista con años de experiencia lidiando con las fuerzas del orden y los vacíos legales. Era conocido por su dedicación incansable a sus clientes y su habilidad para navegar situaciones legales complicadas. Cuando recibió la llamada de María esa mañana, corrió a la comisaría sin dudarlo. Había escuchado la frustración y el miedo en su voz, y supo de inmediato que algo no cuadraba. María era una mujer íntegra, y Javier confiaba en que no era el tipo de persona que se metería en problemas con la ley. Javier pasó unos minutos hablando con los agentes fuera de la sala, recopilando toda la información que pudo, antes de regresar con María. Se sentó frente a ella en la mesa de metal, con los ojos agudos mientras comenzaba a preguntarle qué había pasado. Mientras María relataba su historia, Javier escuchaba atentamente, con el ceño fruncido en concentración. Vale, dijo Javier después de que ella terminara de hablar, con voz tranquila pero con un toque de preocupación. Parece que te han detenido injustamente. No había razón para que te pararan en primer lugar, mucho menos para arrestarte sin explicación. María asintió, agradecida por su apoyo pero aún desconcertada por toda la experiencia. Ni siquiera me dijeron por qué me estaban parando. Solo, exigieron que saliera del coche. Y cuando pregunté, no respondieron. Javier se recostó en su silla, con los dedos entrelazados mientras procesaba la información. Esto no está bien, murmuró. Me aseguraré de que investiguemos esto a fondo. Pero primero, tengo que sacarte de aquí. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, haciéndole un gesto a María para que lo siguiera. Ven conmigo. Vamos a solucionar esto. Caminaron por los fríos y estériles pasillos de la comisaría, y María no pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y ansiedad persistente. Nunca se había imaginado en una situación como esta. Parecía una pesadilla de la que no podía despertar, una realidad que no entendía. Javier se acercó al mostrador donde los agentes seguían trabajando, su presencia captando su atención. Se presentó e informó a los agentes que representaba a María. Solicitó que la liberaran de inmediato, explicando que la detención era ilegal y que no tenían motivos para el arresto. Los agentes se mostraron inicialmente resistentes, pero la actitud tranquila y autoritaria de Javier poco a poco rompió su resistencia. Tras varios momentos de tensión, accedieron a liberar a María con la condición de que realizarían una investigación interna sobre el incidente. Mientras escoltaban a María de regreso al área de detención para recoger sus pertenencias, Javier se volvió hacia ella, con expresión seria.
Voy a contactar con los superiores, dijo. Tenemos que escalar esto. Me aseguraré de que esto no se pase por alto. María sintió un destello de esperanza mientras recogía sus cosas, pero una profunda sensación de inquietud aún persistía. Estaba libre por ahora, pero sabía que esto no había terminado. La verdad tenía que salir a la luz. Más tarde ese día, mientras Javier hacía llamadas al departamento de policía y otras autoridades relevantes, descubrió algo que lo cambiaría todo. Tras verificar el nombre de María, recibió una llamada urgente de uno de sus contactos en el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, el equivalente español de la CIA. Había habido un error. Los agentes no sabían con quién estaban tratando, y habían cometido un grave error. Cuando Javier le transmitió esta información a María, su corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con voz temblorosa. La expresión de Javier era grave mientras hablaba. María, no eres una mujer cualquiera. Trabajas para el CNI. Has sido agente durante varios años, y por eso te pararon. María se quedó atónita. Siempre había mantenido su trabajo en el CNI en privado, revelando su posición solo a unos pocos seleccionados. Había estado trabajando encubierta tanto tiempo que había olvidado el peso total de su rol. Ahora, todo tenía sentido. Los agentes habían cometido un error enorme al asumir que era solo una ciudadana común. Y al no reconocer su identidad, la habían tratado como a una criminal. Su cabeza daba vueltas. No sé qué decir. No tenía idea de que vendrían por mí de esta manera. Javier la miró con simpatía, pero también con un sentido de urgencia. Tenemos que aclarar esto de inmediato. Si no saben quién eres realmente, las cosas podrían empeorar mucho. Necesitas hacer saber que trabajas para el CNI. Esto es un asunto serio. María asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La tensión en el aire era palpable mientras se sentaba y se preparaba para enfrentarse a los agentes que la habían detenido injustamente. No era una persona cualquiera, era una agente del CNI, y era hora de que supieran con quién estaban tratando realmente. Con la guía de su abogado, María reunió el coraje para avanzar. Era hora de poner las cosas en claro. La verdad estaba llegando, y no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. Las duras luces fluorescentes de la comisaría parecían cerrarse sobre María mientras estaba sentada en la celda de detención. Cada segundo que pasaba parecía pesar más que el anterior, con la sensación de injusticia creciendo dentro de ella. ¿Cómo habían escalado las cosas tan rápido? Había intentado mantenerse calma, incluso cuando todo a su alrededor parecía girar hacia el caos. Todo lo que quería era seguir con su día, pero en cambio, se encontraba detenida, sin ninguna explicación clara de por qué. El abogado de María, Javier, ya había hecho su parte al investigar la situación y confirmar que había sido detenida injustamente. Había dejado claro que esto era un asunto serio. María no era una mujer corriente, y los agentes no tenían idea de con quién estaban tratando. La idea de que la hubieran arrestado sin siquiera conocer su verdadera identidad le hacía hervir la sangre. Era un error que no podían deshacer, pero ella estaba decidida a corregirlo. Había llegado el momento de revelar quién era realmente. María sentía el peso de su placa de identificación del CNI contra su cadera. La había guardado en su bolsillo, oculta al mundo, como siempre había estado su rol en el CNI. Durante años, había vivido una vida de secretismo, trabajando encubierta para proteger la seguridad nacional. Su trabajo siempre había sido de discreción, manteniendo su verdadera identidad oculta a aquellos que podrían intentar dañar al país que juró proteger. Pero ahora, su propio gobierno la había tratado como a una criminal común. No tenían idea de con quién estaban tratando. Y era hora de poner las cosas en claro. Javier le había dado la confianza para defenderse, y ahora estaba lista para dejar claro quién era. No podía permitir que este error quedara sin corregir. No se trataba solo de ella, sino de la integridad de su posición y del trabajo que había realizado durante años. Si dejaba que esta falsa suposición pasara desapercibida, podría socavar todo por lo que había trabajado. Se levantó del duro banco de metal en la sala de detención, respirando hondo. Podía sentir la tensión en el aire, la sensación de urgencia royéndola. No quería darles a los agentes más tiempo para cometer más errores.
Con mano firme, María metió la mano en su bolsillo y sacó su placa de identificación del CNI. El peso de la placa en su mano se sentía familiar, pero al mismo tiempo, era como un recordatorio de todo lo que había salido mal. Respiró hondo, preparándose para lo que vendría. No iba a enfrentarse a los agentes como una civil, estaba a punto de mostrarles quién era realmente, alguien con el poder y la autoridad para exigir respeto. La puerta de la sala de detención se abrió, y María salió al área principal de la comisaría. Los agentes López y Gómez estaban cerca del mostrador, hablando entre ellos. Levantaron la vista cuando María se acercó, sus expresiones una mezcla de indiferencia y curiosidad, pero su actitud cambió instantáneamente cuando vieron la mirada fría y decidida en los ojos de María. «Quiero hablar con ambos», dijo María, con voz firme. Los agentes intercambiaron una breve mirada antes de asentir y hacerle un gesto para que se acercara. María mantuvo su posición, su mirada nunca vaciló. Sin dudar, metió la mano en su bolsillo y sacó su placa del CNI. La levantó frente a ellos, observando cómo sus ojos se abrían al reconocerla. El cambio en sus rostros fue inmediato. La actitud arrogante y despectiva que habían mostrado antes desapareció, reemplazada por sorpresa e incertidumbre. «Soy María Torres», dijo, con voz inquebrantable. «Soy agente del CNI. He estado trabajando encubierta durante años, y acaban de detener a alguien que trabaja para proteger este país». La sala pareció quedarse en silencio mientras la comprensión se asentaba. Los agentes López y Gómez se quedaron congelados, mirando la placa como si no pudieran creer lo que veían. La confianza arrogante que habían mostrado momentos antes se desvaneció, reemplazada por una profunda incomodidad. La gravedad de su error los golpeó de repente. Habían arrestado a alguien que no era solo una ciudadana común, habían arrestado a un agente del gobierno con autoridad para trabajar en los niveles más altos de la seguridad nacional. El agente López fue el primero en hablar, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Usted es agente del CNI?» Su tono estaba lleno de incredulidad, y María pudo ver el arrepentimiento en sus ojos. «Así es», respondió María, con voz firme. «Me detuvieron sin motivo, sin ninguna explicación. No tenían idea de quién era, y ahora miren el lío que han causado. No espero que se disculpen, pero sí espero que arreglen esto». Los dos agentes intercambiaron miradas incómodas. La realidad de su error asentándose. No tenían más remedio que reconocer su error. Ya no había duda de si María debía estar detenida, no era una criminal, sino una profesional altamente capacitada con la seguridad nacional en juego. María no esperó a que hablaran más. Había dejado claro su punto. «Espero que me liberen de inmediato, y presentaré una queja formal sobre este incidente. Me aseguraré de que las personas adecuadas sean informadas de lo que pasó aquí hoy». Mientras María se daba la vuelta para irse, vio a Javier de pie al fondo, observando todo el intercambio con una mirada de aprobación. Le dio un pequeño asentimiento de apoyo, su rostro reflejando orgullo por su capacidad para manejar la situación con tanta calma y autoridad. Los agentes permanecieron en silencio mientras María se dirigía hacia la salida, el peso de la placa aún pesado en su bolsillo. No estaba segura de qué vendría después, si esto escalaría a algo más grande o si sería discretamente barrido bajo la alfombra. Pero lo que más importaba en ese momento era que había mantenido su posición. Había enfrentado a los agentes con la verdad, mostrándoles que no estaban tratando con una mujer común, sino con una profesional con poder e influencia mucho más allá de lo que podían imaginar. Mientras María salía de la comisaría, sintió una mezcla de satisfacción y frustración persistente. Había limpiado su nombre, pero aún había más por hacer. Sabía que esto estaba lejos de terminar. El incidente la había sacudido hasta lo más profundo. Y no podía dejarlo pasar hasta que cada detalle estuviera expuesto y los agentes fueran responsables de sus acciones. Su viaje estaba lejos de terminar. La verdad había sido revelada, pero ahora era el momento de asegurarse de que nunca se olvidara. En el momento en que María reveló su placa de identificación del CNI, la atmósfera en la comisaría cambió. Los agentes López y Gómez, que antes habían mantenido un aire de autoridad inquebrantable, ahora estaban frente a ella, visiblemente conmocionados por la comprensión de su grave error. La placa que les había mostrado fue la clave para que entendieran cuán equivocados habían estado. Lo que había comenzado como un día normal para María se había convertido rápidamente en un enfrentamiento con el sistema que se suponía debía protegerla.
Los agentes guardaron silencio por un largo momento, como si procesaran la gravedad de sus acciones. Intercambiaron miradas, inseguros de qué decir a continuación, sus expresiones una mezcla de culpa y miedo. María permaneció compuesta, con su mirada fija en los dos agentes. La dinámica de poder había cambiado. Ya no estaban en control. Exijo hablar con su supervisor, dijo María con firmeza. Su voz era tranquila pero autoritaria, la autoridad en ella inconfundible. Han cometido un error grave, y quiero asegurarme de que se rectifique. Esto es inaceptable. El agente López fue el primero en responder, con voz insegura. Señora, nosotros no teníamos idea. No sabíamos quién era. Sus palabras estaban cargadas de disculpas, aunque no ofrecían ninguna explicación real. María asintió, con la expresión endurecida. No sabían quién era, pero eso no excusa lo que pasó. No tenían derecho a detenerme, a tratarme como a una criminal. Ni siquiera se molestaron en pedir mi identificación antes de sacar conclusiones. Gómez, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Lo sentimos. Hicimos una suposición, y estaba equivocada. Deberíamos haber manejado la situación de manera diferente. Sus disculpas parecían vacías, pero María no se dejó distraer por ellas. El daño estaba hecho, y era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Unos momentos después, llegó el supervisor a la comisaría, un hombre alto y de aspecto serio con un aire de autoridad que coincidía con su posición. El agente López explicó rápidamente la situación, sus voces bajas y urgentes. El supervisor escuchó atentamente, con el rostro inexpresivo. Tras una breve discusión, se volvió hacia María. Señora, lamento profundamente lo que ha ocurrido. Esto nunca debería haber pasado. Investigaremos este incidente a fondo y nos aseguraremos de que los agentes sean responsables de sus acciones. María no respondió de inmediato. Simplemente asintió, con los ojos fijos en el supervisor. No tenía deseos de entablar un intercambio prolongado con él. Lo que importaba ahora era que los agentes entendieran la gravedad de su error. La habían tratado injustamente, y estaba decidida a asegurarse de que fueran responsables de sus acciones. Gracias, dijo finalmente María, con voz firme. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de asegurar que nadie más pase por lo que yo pasé. Espero un informe completo sobre este incidente, y presentaré una queja formal. El supervisor asintió en reconocimiento. Entendido. Tomaremos las medidas apropiadas. Con eso, María quedó libre para salir de la comisaría. Caminó con la cabeza en alto, el peso de la injusticia que había enfrentado aún pesado en sus hombros. Pero sabiendo que había tomado la decisión correcta al defenderse. Mientras pasaba por las puertas de la comisaría, sintió las miradas de los agentes sobre ella, pero esta vez, ya no estaban llenas de sospecha o autoridad. Estaban llenas de arrepentimiento y comprensión, un reconocimiento del error que habían cometido. María había cambiado las tornas, y ahora se alejaba con la sensación de que se había hecho justicia. El silencio del mundo exterior recibió a María mientras pisaba la acera. Respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Había terminado. Había sido agraviada, pero ahora había recuperado su dignidad y sus derechos. El día había comenzado con confusión y miedo, pero había terminado con ella de pie, enfrentándose a un sistema injusto y saliendo victoriosa. María sabía que su vida volvería a la normalidad, pero no podía evitar la sensación de que esta experiencia la había cambiado de manera fundamental. Siempre había sido una persona reservada, manteniendo su trabajo y su vida personal separados. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, María se dio cuenta de que el mundo necesitaba ver la fuerza y la determinación que llevaba consigo. No era solo una mujer tratando de vivir su vida, era una protectora de algo mucho más grande que ella misma. En los días siguientes, las repercusiones del incidente continuaron extendiéndose. Las acciones de María obligaron al departamento de policía a revisar sus procedimientos y tomar medidas para evitar que un incidente así volviera a ocurrir. Los agentes involucrados fueron amonestados, y el departamento emitió una disculpa a María. Pero para María, la verdadera victoria no estaba en las disculpas ni en las acciones formales tomadas. Estaba en la tranquila seguridad que llevaba consigo. Había enfrentado un sistema que estaba diseñado para controlarla, y había salido por encima de él.
Mientras María regresaba a su vida normal, lo hacía con un renovado sentido de propósito. Sabía que, sin importar qué obstáculos se cruzaran en su camino, podría manejarlos. Había luchado por la justicia, y había ganado.